Estamos en tiempo de Cuaresma y la Cuaresma se termina y empieza lo que llamamos la Semana Santa. Todo esto obviamente es tradición, ¿ok? Esto es tradición, porque nosotros sabemos que todos los días son santos y hay otras épocas del año donde uno puede apartar tiempos para buscar del Señor. Esa es la idea, ¿cierto? Pero la iglesia, antes de haber divisiones, de haber iglesia católica, iglesia ortodoxa, luteranos, presbiterianos, antes de eso, cuando era una sola iglesia, se celebraba Cuaresma. Había un tiempo especial para recordar el tiempo antes de llegar a la pasión y muerte y resurrección del Señor, un tiempo para buscar de Dios. Entonces, pues nosotros la celebramos simplemente como algo simbólico y animamos mucho en el tiempo de Cuaresma que la gente se meta más en ayuno, se meta más en oración, se meta a buscar más de Dios. Y la Semana Santa son días común y corriente, pero es una semana que recordamos momentos especiales en la vida de nuestro Señor, sobre todo en lo que tuvo que ver con su última semana aquí en la tierra. Entonces, qué mejor que recordar esos momentos en esta época en que la iglesia, en que en el mundo la tradición recuerda estos momentos. Entonces nosotros también nos unimos a esa tradición. Mientras no sea algo que vaya en contra de la palabra, no lo hacemos, pero si es algo que antes nos ayuda, pues lo hacemos. Entonces, hoy no es domingo, pero los que vienen el sábado no vienen domingo. Entonces hoy es como si celebráramos Domingo de Ramos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial, y es el tema cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Ahí lo tienen ustedes en sus boletines. ¿Qué pasaje es? Mateo, ¿qué? Muy bien, vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo, por favor, vamos a leer. Dice la palabra del Señor que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos, y Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre amado, nos encontramos frente a un pasaje riquísimo en enseñanzas. Tiempo faltaría hoy para profundizar en todos los detalles, pero hoy queremos al menos recordar este momento maravilloso, el comienzo de la última semana tuya aquí en la tierra. Y queremos, Señor, hoy que arrojes luz a nuestra vida para que podamos entender este pasaje en toda su dimensión. Señor, que tu Espíritu Santo venga e imparta ese conocimiento que necesitamos para cada día comprender qué es lo que tu palabra nos quiere enseñar, y en especial hoy, Señor, cuáles son las aplicaciones prácticas que se desprenden de este episodio para cada uno de nosotros. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar a través de tu preciosa palabra. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quisiera decir algunas cositas a modo de introducción. Se puede decir de este relato de Mateo, y sobre todo que es un relato muy, pero muy importante porque se repite en los otros evangelios. Yo les he dicho a ustedes que cuando un milagro o un relato, un episodio se repita en los 4 evangelios es porque es algo demasiado importante que el Señor quiere que nosotros recordáramos. Ahora, si miramos un poquito todo el contexto, sabemos que Jesús y sus discípulos la noche anterior durmieron en Betania. Estamos hablando de un sábado, y el domingo por la mañana salen hacia Jerusalén. Ese es el contexto de lo que tenemos acá. Y repito, tiempo falta para yo profundizar, no tengo tiempo. Este es un pasaje muy rico en enseñanzas, sobre todo que el contexto es muy importante porque ahí mismo, cerquita, ahí en esa ciudad, en esa aldea, sobre todo porque es una aldea, ahí el Señor hace poquito acaba de hacer un milagro de los más grandes, la resurrección de Lázaro. Así que todo el mundo estaba con la expectativa, si Jesús era el Mesías. Entonces, ese es el contexto de lo que tenemos. Entonces, estamos hablando de que Él sale en la mañana, domingo en la mañana, salen para Jerusalén por la carretera que va a Jericó, y en aquella carretera hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento porque este momento la gente se está desplazando de muchos lugares lejanos, están yendo a Jerusalén. ¿Están yendo a qué? A celebrar la fiesta más importante de los judíos, la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando hablamos de la fiesta de la Pascua, estamos hablando de la fiesta más importante de los judíos. No importa donde quiera que estaban, ellos hacían esfuerzos, ahorraban todo el año para ir a Jerusalén. Y ni hablar, obviamente, de la gente alrededor de Jerusalén. Entonces, la Pascua estaba encima, muchas caravanas venían hacia Jerusalén por el mismo camino, y básicamente lo que tenemos acá es que los corazones de las personas están alegres, están entusiasmados, porque eso pasaba con las principales fiestas judías. La gente, el pueblo, era un tiempo de gozo, era un tiempo de alabanza, era un tiempo de festejo, era un tiempo de celebración. Entonces ahí estamos hablando de peregrinos que viajan, están con el alma abierta, están gozosos porque pueden participar de la fiesta más importante. Pero lo que no sabían es que ese día, ese domingo, iba a ocurrir algo que iba a partir la historia en dos. Y cuando digo que iba a partir la historia en dos, es porque es un momento donde Jesús hace algo que nunca antes había hecho en todo su ministerio. Entonces, en repetidas ocasiones, ustedes saben que al Señor le preguntaban que si Él era el Mesías, y Él no lo decía abiertamente. Él no lo decía. Es más, cuando Él a veces hacía algunos milagros impresionantes, le decía, no cuenten, no digan a nadie, calladitos. Y muchas veces hasta los mismos discípulos preguntaban. En alguna oportunidad el Bautista le mandó a preguntar desde la cárcel, dígame si usted es el Mesías. Y el Señor le manda a decir, vaya, dígale que yo tengo las credenciales, dígale, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él no lo decía abiertamente. Es más, en algunas oportunidades, frente a los milagros que hacía el Señor, lo quisieron hacer rey. Y Él no quiso. Él no aceptaba eso. Entonces, lo que va a pasar aquí en este episodio va a ser algo muy importante en esa mañana, porque Jesús no solo se opone a ese entusiasmo, porque es que hay un entusiasmo grande. Él no se opone a todo lo que está pasando, sino que antes, cuando uno mira todo el contexto, parece ser que Jesús mismo está como en cierta manera propiciando todo ese entusiasmo. Porque en otras oportunidades Él no dejaba. Y aquí sí Él deja la aclamación, los gritos de júbilo, sana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Betfagé, es una pequeña aldea de Jerusalén. Su nombre significa casa de los higos verdes. Y al llegar allí, Jesús entonces da una orden, como acabamos de leer. Le dice a 2 de sus discípulos que se queden. ¿Qué les dice? Que se adelanten, y le dice en el versículo 2, y mira ahí el boletín, vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndales que el Señor los necesita, pero que ya los devolveré. Entonces,
Cuando usted mira este pasaje, aquí hay una escena en que todo empieza a hacerse en cierta manera misterioso, en cierta manera que hay una paradoja, porque por un lado el Señor no quiere mostrarse como el Mesías, pero ahora tenemos un episodio donde Él despliega todas las señales para que se den cuenta que Él es el Mesías. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué aprendemos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Qué aprendemos? Por supuesto, muchas lecciones, pero yo tengo dos, al menos inicialmente, y al final otras aplicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Número uno, ¿qué aprendemos? Que Jesucristo quiere que lo reconozcamos como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Un poquito más largo que lo que ustedes tienen ahí, pero trate de colocarlo ahí en el bosquejito. ¿Qué aprendemos de esta historia? Repito, ¿qué aprendemos de la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén? Aprendemos en primer lugar que Jesucristo quiere que lo reconozcamos como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Voy a decir algunas cosas. El pueblo judío estaba familiarizado con las profecías del Antiguo Testamento, hablando sobre todo de los líderes religiosos y de los judíos piadosos que leían las Escrituras. Ellos sabían cómo iba a aparecer el Mesías. Ellos lo sabían por las Escrituras, por el Antiguo Testamento. Ellos sabían que Jesucristo iba a venir, hablando del Mesías, porque no sabían que se llamaba Jesús. En el Antiguo Testamento solamente se habla de la venida del Mesías, que en griego es el Cristo. Cristo es el ungido. Cuando hablamos del Mesías, es el ungido, el rey prometido del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los judíos leían y miraban todo esto, sabían que el Mesías rey tenía que venir de la línea davídica. Es decir, tenía que venir de la línea de David, de la genealogía de David, del rey David. Entonces, esto era muy importante y por eso todo lo que está pasando acá es bien importante, porque dentro de los hosanas y dentro de los gritos de júbilo de la gente decían: alaben a Dios por el Hijo de David. Entonces es importante que entendamos esta partecita, ya desde el mismo Génesis. Por eso les digo, no tengo tiempo para hacer un estudio profundo, no puedo, no me da el tiempo. Pero desde Génesis, imagínense, desde Génesis ya se apunta de dónde era que iba a venir el Mesías. Ahora, solamente le regalo esta cita, anótela por ahí a un ladito, yo la voy a leer, usted anote la cita, si puede, abra la Biblia conmigo, Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10. Ahí en el libro de Génesis, Dios bendice a la tribu de Judá y la bendice con la realeza de Israel y le dice así, miren lo que le dice. Ustedes saben que cuando hablamos aquí de Judá, estamos hablando de los hijos, de las tribus, pero hablando de los hijos, dice, el cetro, el gobierno, el trono, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Estamos hablando desde Génesis, estamos hablando de la venida del Mesías. Entonces, David, cuando vamos más adelante en la historia, nos damos cuenta que el rey David es de la tribu de Judá. Y ahí viene la genealogía. La promesa de Dios a David fue el cumplimiento de la bendición en Génesis. Y esta es la razón por la que era tan importante, escúcheme bien, para los escritores, para los evangelistas, demostrar que Jesús no solamente fue llamado por Dios, sino que Él era descendiente directo de David. Y eso es lo que algunos judíos, la mayoría en el día de hoy, no han podido entender. Pero muchos judíos que Dios les ha dado la luz, a través del Espíritu Santo, han podido entender que Jesucristo es el Mesías y lo han reconocido en el día de hoy como el Mesías.
Entonces estamos hablando del descendiente directo de David, el que podía reclamar directamente el trono de David. Por eso cuando usted se encuentre en la Biblia, hablando de Jesús como descendiente de David, yo quiero que vea la importancia de eso en la Biblia. Estamos hablando de que Él es el Mesías Rey, que Él es el Rey prometido del Antiguo Testamento. Los profetas siempre mencionaron en el Antiguo Testamento que Dios enviaría a un hijo de David que sería justo y que Él iba a restaurar la monarquía davídica de Israel. Los judíos todavía están esperando al Mesías. Ellos rechazaron a Jesús, lo están esperando. Va a ser muy triste para ellos cuando Jesús venga por segunda vez y reconozcan que ellos mataron al Mesías. Va a ser muy duro para el pueblo de Israel. En Amós, en el capítulo 9, versículo 11, anote esa cita por ahí en algún ladito del boletín. Amós, capítulo 9, versículo 11, abra su Biblia ahí, por favor. Usted no pierde la traída de la Biblia a la iglesia. Traiga Biblia. Amós, capítulo 9, versículo 11. Una profecía. Siglos antes de venir Jesús. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Hay una promesa en que se va a volver a reedificar la casa caída de David. Pero muchos en la época de Jesús estaban equivocados con respecto a la venida del Mesías en cuanto a su propósito. Porque mucho lo que estaban haciendo era que estaban esperando a un Mesías, pero a un Mesías guerrero. Un Mesías que los iba a librar del yugo de los romanos. Porque en la época de Jesús el pueblo de Israel no es libre. Es esclavo de una potencia, de Roma. Y ellos están esperando un Mesías que los libere del yugo de los romanos. Por eso muchos interpretaron la entrada de Jesús a Jerusalén de manera equivocada. De manera equivocada. De manera equivocada, como, en primer lugar, algunos entendieron que cuando Jesús entra a Jerusalén, entra triunfantemente, que ese es un acto político. Un acto político. Equivocados, equivocados. Ellos pensaron que Jesús estaba tratando en cierta manera de vincularse y de congraciarse con movimientos nacionalistas, movimientos que buscaban siempre estar hablando de cómo derrocar al Imperio Romano. Eso era imposible. Lo único posible era que viniera un Mesías, que viniera el Rey desde los cielos. Entonces, aquí lo que están esperando ellos es que venga Dios en persona a través del Mesías y que los liberte del yugo de los romanos, pero con una acción militar. Y estaban esperando que entrara triunfalmente a Jerusalén. Entonces, muchos interpretaron este acto como un acto político, pero interpretarlo así es equivocado, totalmente equivocado, porque ustedes saben que si fuera así, la cosa hubiera de pronto, se habría vuelto una revuelta. Y ahí no hay ninguna revuelta. Usted no ve en ningún momento que los romanos vienen a actuar. Ellos siempre estaban pendientes de las revueltas. No, los romanos vieron que eso era un acto normal. Ahí no había ningún acto político como tal, ¿ok? Es más, otra de las razones que uno mira acá es que uno ve que la noche siguiente él regresa pacíficamente a Betania. Entonces no hay ningún acto político como tal. ¿Y cómo se explica que en ningún momento del juicio de Jesús, cuando a él lo están acusando, aparezca ahí la parte de que él estaba tratando de usurpar el gobierno romano como tal? No. Ustedes saben muy bien que Pilato no encontró nada de qué acusarlo. Entonces, decir que los evangelistas suavizaron la historia para no decir realmente lo que pasó, no, eso es una equivocación. Hay otra razón que algunos dan, y es que los judíos de la época de Jesús no entendieron realmente la venida del Mesías, y así es, porque ellos estaban esperando otra vez un Mesías guerrero político, pero ellos no entendieron que la venida del Mesías estaba dividida en dos partes. Una primera parte que tenía que venir como siervo sufriente y otra segunda parte, otra segunda venida donde iba a venir ya como Rey de Reyes sobre la tierra a reinar y a juzgar. Ellos se olvidaron de algunas profecías y solo apuntaron a la que Él vendría como un guerrero a juzgar a vivos y a muertos. Otros
se van al extremo. Entonces otros no ven un acto político cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Otros se van al extremo y lo ven como un acto místico, de pronto todo envuelto, que el burrito, que esto, todo como tan humilde, tan bonito, y no van más allá de eso. Y simplemente lo ven como en algo tan bonito, tan lindo que hizo el Señor, y la interpretación es igual de peor que la anterior, o igual, no sé, pero equivocada. Porque cuando uno mira la entrada triunfante de Jesús, si bien es cierto, no tenemos aquí al guerrero que los va a librar del yugo de los romanos, Jesús sí tenía una intención, que ellos se dieran cuenta que era un acto profético y que Él está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y eso lo hizo deliberadamente. Y eso es lo que yo quiero que usted mire bien en este pasaje. Un rey temporal como el Mesías que esperaban los judíos hubiera hecho su entrada triunfal no en un burrito, en un corcel, en un caballo, como dicen algunos, en un alazán brioso, quizás un caballo blanco, pero así no entró el Señor. Él entró en Jerusalén sentado en un burrito, y esa acción tiene un significado profundo. Cuando hablamos de un burrito, no es como en el día de hoy, que uno asocia los burritos por ahí de pronto con mucha ternura, o también los asocia con un animal torpe, terco. ¿Se acuerdan ustedes esa poesía de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo? Eso solamente los que somos de Shakira para atrás. Los jóvenes yo creo que ya se les olvidó quién es Platero y yo. Hablando del burrito. Aquí no estamos hablando de eso. Cuando hablamos del burrito que Jesús escoge entrar sentado en un burrito, estamos hablando de un acto totalmente profético. Es más, montar en un burro de esa manera, cuando uno mira en el Antiguo Testamento, eso también tenía un significado muy profundo. El burro en Palestina, en esa Jerusalén, en esa región, ahí se cabalgaba, a veces personajes notables lo hacían desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento, en alguna oportunidad vemos al rey Balaam entrar y montado en una burra. Entonces hay que entender también el Antiguo Testamento. Hay que entender el trasfondo judío en el pasaje, no el trasfondo romano, sino judío. Entrar en un burro en este contexto también tenía connotación real. Los reyes entraban, a veces montados en burros. Eso para colocarles un solo ejemplo, Números 22-21, cuando dice que Balaam entró sentado en una burra. Entonces, en la época de Jesús, el animal, hablando de un burro, era una cabalgadura muy normal, corriente, no tanto de humildad, sino más bien lo más habitual en la gente del país. Era muy normal encontrar ese tipo de animales. Ahora, lo que buscó Jesús por sobre todas las cosas era el cumplimiento de una profecía. ¿Cuál profecía? Muchas. Pero hay una principal, la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Voy a leerles. ¿Están conmigo? Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Estamos hablando siglos antes de haber venido Jesucristo. Los judíos sabían que cuando entrara el Mesías iba a entrar montado en un burrito, en un asno. Y por eso cuando Jesús deliberadamente manda a sus 2 discípulos, vayan y les da indicaciones exactas y profundas, es porque Jesús sabía que Él necesitaba cumplir la profecía de Zacarías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es un acto político, estamos hablando de un acto mucho más espiritual que lo que muchos de pronto alcanzan a ver en este pasaje.
La idea se acentúa cuando Jesús dice que el asno aún no había servido de montura a nadie. Y eso era muy importante, esta observación, porque los judíos pensaban que un animal ya empleado para usos profanos no era idóneo para fines religiosos. Hay cosas muy profundas en este pasaje. Jesús deliberadamente decía, tenía que montar en un burrito, pero que nadie lo hubiera montado. Y ahí pudiéramos dar muchas enseñanzas, que sí, que el Señor es el creador y el Señor, y que el burro le obedeció. Todo eso es muy importante, pero lo más importante en este pasaje no es el burro. Lo más importante en este pasaje es el rey que entra triunfalmente a Jerusalén. Y entra triunfalmente cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, otra vez la pregunta: ¿qué aprendemos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Aprendemos en primer lugar, ¿qué aprendemos? Ok. En segundo lugar, aprendemos que Jesucristo quiere que le reconozcamos como el Mesías Rey humilde. Como el Mesías Rey, pero humilde. Y ahí quiero decir algunas cosas. En el pasaje que leímos al comienzo, en el pasaje de Mateo, versículo 5. Fíjese en el versículo 5. Cuando Jesús manda a los discípulos para que traigan a la burra con su cría, que lo llamaban en esa época pollino, el burrito. Versículo 4, mire lo que dice. Y el 5, esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, ya la leímos, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. ¿Cómo viene? Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Otras versiones dice, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Cuando Jesús decide entrar entonces a Jerusalén de esta manera, lo que quiero una vez más decirles es que Él deliberadamente le está mostrando a todos que Él es el Mesías. A gritos les está diciendo, yo soy el Mesías. Si antes no se los había dicho, ahora quiero que sepan, yo soy el Mesías. Y entra montado en ese burrito para que ellos vean la profecía de Zacarías totalmente cumplida. Ahora, cuando yo leo todo esto, amados, si bien es cierto, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías los iba a librar de los enemigos, en esta entrada, Él nos va a libertar del enemigo principal, que es la muerte. Nos va a librar del diablo, nos va a librar del pecado. Pero aquí no estamos hablando de una entrada militar. Cuando Él venga por segunda vez, ahí sí va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Esa es otra cosa distinta. Y lo que quiero que ustedes vean acá es que en el Antiguo Testamento sí se hablaba de una venida del Mesías militar. Entonces, por favor, entendamos también a los líderes religiosos. Porque en Jeremías, por colocarles un ejemplo, en Jeremías capítulo 30, versículo 8 y versículo 9, no tiene que buscarlo, yo se los voy a leer. Jeremías 30, versículo 8 y 9 dice la palabra: pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos, pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey, descendiente de David, el rey que yo le levantaré. Esos eran los pasajes preferidos de los líderes religiosos esperando a un Mesías militar, repito, pero su primera venida como rey fue para ofrecerse humildemente por los pecados del mundo. Ahora, cuando yo miro todo el pasaje, yo veo a unos discípulos llenos de alegría, con mucho entusiasmo, al ver que Jesús se montó en ese burrito, porque ellos sabían también, y a veces tenían dudas.
si será que eres el Mesías. A veces los mismos apóstoles, yo me imagino la alegría de ellos. Entonces ahí mucha gente se une, empiezan a cortar ramas de olivo o de palmera, las agitaban a su paso o las echaban a los pies de ahí del burro para que pasara el Señor ahí sobre mantos, sobre ramos, sobre ramas. Entonces estamos hablando de una escena muy interesante. El historiador Josefo habla de miles y de miles. Yo creo que él es un poquito exagerado. Sí hay mucha gente, claro que sí, mucha, pero no tanto como dice Josefo, él es un poquito exagerado, pero estamos hablando de miles de personas que en este momento lo están aclamando. El colocar mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Colocar mantos, mucha gente hasta se quitaba sus capas y las colocaban ahí, era un acto de homenaje a un rey. Eso no lo entiende uno sino leyendo el trasfondo del Antiguo Testamento. Ahora, el problema que tenemos la mayoría de nosotros los occidentales aquí hoy, el problema que tenemos es que nosotros no sabemos qué es una monarquía. No venimos de monarquías. Tenemos un país demócrata donde hay un presidente, hay un senado, hay un parlamento, pero no un rey. Y también tenemos problemas para entender porque en el día de hoy en la mayoría de países donde todavía hay monarquía son adorno. Son un adorno porque los que mandan son otros. Entonces no tenemos un referente como tal. Pero en la antigüedad todo se manejó, fue a través de monarquías, reyes. Y el rey era el amo absoluto. Lo que dijera el rey. Y eso hay que entenderlo para poder mirar el significado profundo de este pasaje. Le están colocando mantos, un acto de homenaje a la realeza. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era el Rey y el Mesías que habían estado esperando por tantos siglos. Por primera vez Jesús autoriza aplausos. Por primera vez Jesús deja que lo aclamen como Rey, el Hijo de David. Es muy consciente. Jesús es consciente de lo que está pasando, pero Él los deja. A ninguno los cayó, todo lo contrario. Él sabía muy bien y escogió el momento donde había más gente. O sea que todo lo que hace Jesús es deliberado. Y sobre todo porque Jesús sabe que muy pronto ya no lo van a volver a ver. Y a pesar de que muchos están equivocados porque vieron en Él un guerrero que los iba a libertar del yugo de Roma, Él los deja y deja que sigan en toda su fiesta y en toda su alabanza, porque Él sabe que le quedan muy pocos días y que prácticamente arranca su última semana de vida aquí en la tierra. Entonces, cuando miramos todo esto, algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Yo sé que estudiar la Biblia es fascinante y mirar el Antiguo Testamento y mirar el trasfondo, todo esto es riquísimo, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Quiero decir algunas cosas. Nos ha quedado claro que en esta fiesta, en este festejo, identificamos varios grupos de personas. Yo creo que los identificó, varios grupos de personas. En primer lugar, están los que rechazaron a Jesús. Esto es aplicación ya, eso no está ahí en sus boletines. Primer grupo, los que rechazaron a Jesús, no lo aceptaron como Rey Mesías. Es más, si usted mira el contexto, se va a dar cuenta que los líderes religiosos están buscando cualquier oportunidad. Es más, ya lo están buscando para arrestarlo. Léase el contexto y verá para que vea. Léase la historia en los 4 evangelios. Lo están buscando para arrestarlo. Y ahora Jesús entra a plena luz del día, pero ellos ahí en ese momento no podían hacer nada, pero había ahí gente que no creía en Él como Rey, lo rechazaron totalmente. Saben que muchas personas en el día de hoy quieren ver a Jesús. Hablemos ya del siglo XXI, hablemos de hoy. Quizás no estamos hablando de la época de Jesús, pero muchas personas en el día de hoy han rechazado a Jesús como Rey, no lo quieren ver como Rey. Algunos lo reconocen como profeta, lo reconocen como un gran maestro, pero yo no puedo reconocer que Jesús es un gran maestro o un gran profeta si yo no lo reconozco como Rey. Eso es cometer suicidio intelectual. ¿Por qué suicidio intelectual? Porque todas las evidencias en el Nuevo Testamento muestran que Jesús deliberadamente mostró que Él era Dios en la tierra, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes.
y Señor de señores. Yo no puedo decir que es un simple mortal, un profeta, un gran maestro. No, Él no es un hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él no es una persona cualquiera, Él es el Rey. Es más, cuando Él venga por segunda vez, no es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Y así va a venir por segunda vez a la tierra, con una cinta. Si usted ha leído Apocalipsis, una cinta aquí en todo su pecho, como los reyes, las reinas, una cinta que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted no lo acepta como rey, no lo acepte como profeta y no lo acepte como maestro, porque él sería entonces un mentiroso, un fraude. Y yo a un fraude no lo puedo llamar un gran maestro ni un gran profeta. A Jesús tú lo rechazas del todo o te postras en adoración y lo reconoces como tu rey. No podemos tener una posición a medias, y eso es lo que pasa con algunos intelectuales que se dejan contaminar cuando llegan a las universidades, cuando empiezan a profundizar en algunas cosas y se contaminan con los intelectuales. Pero déjeme decirle que también hay intelectuales que leen la palabra de Dios, y hay ateos que se han convertido al cristianismo, hay ateos que negaron toda la Biblia, negaron a Jesús y después se postraron humildemente a reconocer que Jesús era el Señor. Si solo aceptas a Jesús como maestro, como profeta, estás en una muy delicada situación, muy delicada, porque tu futuro depende de eso. Y cuando hablo de tu futuro, no hablo de tu futuro aquí en la tierra, hablo de tu futuro después de que partas de este planeta. ¿A dónde vamos a ir? Estará determinado si yo reconocí que Jesús era el Rey, el Mesías, el Salvador de mi vida. Hay un segundo grupo que yo veo y que ya vimos. Aquí hay simples espectadores. Aquí hay personas que iban para Jerusalén y se pegaron ahí, y ahí hay mucha gente, curiosos, que se preguntaban: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Algunos no sabían. Judíos no sabían lo que estaba pasando, algunos venían de lugares muy distantes, no sabían nada de la resurrección de Lázaro, no sabían nada de lo que había pasado, no sabían nada de Jesús. Y ahora llegan y empiezan a preguntar, curiosos, espectadores: ¿quién es este? Ahora, yo quisiera hacer una aplicación para nosotros como iglesia. Todavía tenemos creyentes en nuestras iglesias que solo son espectadores. Solo son espectadores. Y de pronto no como estos, porque algunos ni sabían quién era Él. No, ya nosotros de pronto sí sabemos quién es Él, pero a veces estamos ahí como simples espectadores. Hay creyentes totalmente desentendidos de la Biblia. Hay creyentes que no leen la Biblia, no saben las profecías, no saben lo que dice la Biblia de la segunda venida del Mesías. No saben que el Rey viene. No saben las señales, no saben absolutamente nada, porque no les interesa, totalmente despreocupados. Y no lo digo por ustedes, sino por los que vienen domingo en la mañana, totalmente desentendidos con las profecías, no quieren saber nada del reino de Dios sobre la tierra, no, nada, totalmente desentendidos. Pero hay un tercer grupo que lo recibieron como rey y gritaron: Hosana al Hijo de David. Es cierto que algunos que gritaron Hosana al Hijo de David lo estaban viendo como un Mesías guerrero. Uy, nos va a librar del yugo romano. Pero también es cierto que algunos sí lo reconocieron honestamente como el Hijo de David. La pregunta que te hago es una pregunta directa: ¿en cuál de estos tres grupos te encuentras? No responda. Todavía hay incredulidad para verlo a Él como el Rey. ¿Estás en el grupo de los desentendidos, de los espectadores, o estás en el grupo de los que recibieron a Jesús como Rey? Si dices reconocerlo como Rey, como el Rey de tu vida, yo quiero decir algunas cosas finales. Si yo digo que yo reconozco a Jesús como el Rey, yo tengo que aceptar la autoridad de mi Rey sobre todas las áreas de mi vida. Yo no puedo decir que Jesucristo es el Rey de mi vida y yo hacer con mi vida lo que me dé la bendita y soberana voluntad.
Porque entonces, ¿en dónde quedó el rey? Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, le dijimos: Jesús, entra, entronízate en mi corazón. Y a veces en los discipulados hemos colocado la sillita y colocamos ahí el corazoncito, y que Jesús viene a ocupar el corazón, el centro de nuestra vida. Mentiras, mentiras. A veces pasan años y años y décadas en el Evangelio y no le hemos querido entregar nuestra vida por completo al Salvador. Venimos a la iglesia y lo adoramos, exaltamos y hasta decimos Hosana, Hosana, porque también no sabemos esas canciones. Pero después salimos de la celebración, del culto, a hacer cosas que no debemos de hacer. Aceptar a Jesús como Rey es rendirle mi vida completamente a Él. Completamente. Todas las áreas de mi vida. Las áreas. Rendirle mis emociones, rendirle mis finanzas, mi familia, todo, absolutamente todo. No hacer nada sin consultar la voluntad del Señor. Ustedes saben que en alguna oportunidad Jesús veía esas multitudes que lo aclamaban, y en algunas oportunidades Jesús fue directo con ellos. Y en una oportunidad le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, apartado de mí. Hágase una evaluación profunda hoy. Si Jesús es el Rey de mi vida, ¿cómo me estoy comportando? Es adorarlo con una vida de obediencia, es adorarlo con entrega, con pasión. Muchos de los que aplaudieron a Jesús como Rey gritando Hosana, Hosana, el Hijo de David, solamente pasaron unos días y ya estaban diciendo crucifícalo, crucifícalo. Solo pasaron unos días. Así somos muchos en el día de hoy nosotros. En la iglesia estamos adorando, alabando, exaltando, y en la semana estamos proclamando y gritando crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo? Con nuestra vida. La Biblia dice que cuando yo peco deliberadamente, que cuando yo en abierta rebeldía contra mi Rey no obedezco sus estatutos, sus leyes y sus normas en la Biblia, dice la Biblia, así lo dice tajantemente, que yo estoy crucificando de nuevo a Jesucristo. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo está mi vida con el Señor? La invitación que nos hace nuestro Rey hoy es que le entreguemos nuestra vida totalmente a Él, que dejemos que Él reine en nuestros corazones. La entrada triunfal de Jesús a tu vida deberá traer cambios radicales a tu vida. Un día le dijimos al Señor: entra en mi corazón. ¿Se acuerda ese día? ¿Se acuerdan? Que algunos hasta osadamente le dijimos al Señor: y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Mentiras, mentiras. Queremos hacer lo que nos da la gana, no queremos obedecer. La entrada triunfal de Jesús a tu vida tiene que traer cambios radicales. Ese cambio radical que te permite estar dispuesto a buscar y aceptar la dirección del Señor en todos los aspectos de tu vida. Ese cambio radical que te permite consagrarte al servicio del Señor. Ese cambio radical que te permite no incurrir en acciones que contradicen la voluntad del Señor. Un cambio radical que te induce a amar a Dios y amar al prójimo. Y hablo hoy para los que no le han entregado la vida a Jesús. Si tú todavía no lo has reconocido como el Rey de tu vida, acepta la invitación que te hace el Rey humilde Jesús. Hoy te dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.
si no le has entregado la vida al Rey de Reyes. Ahora, cuando estemos cantando en oración, haga una oración ahí donde estás, ahí en tus propias palabras, ahorita cuando entremos en un momento de oración, y dígale a Jesús hoy: yo quiero que seas el Rey de mi corazón, el Rey de mi corazón. Perdona todos mis pecados pasados. Dígaselo hoy en oración al Señor. Ahora, amados, no se olviden que este Jesús que entró triunfalmente a Jerusalén prometió que después de morir y resucitar volvería por segunda vez a la tierra. ¿Eso está claro para nosotros? Léase Apocalipsis para que usted vea pasajes hermosos. Apocalipsis 19, termino con este pasaje. Apocalipsis 19, 11 al 16. Abra su Biblia, Apocalipsis 19, y nos preparamos para entrar en un tiempo de adoración y alabanza. Vamos a tener primero un tiempo para orar, por favor, si me colaboran. Vamos a tocar el piano y vamos a tener un tiempito de ministración. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ya no es en un burrito. Ya no es en un burrito. La segunda venida del Mesías no va a ser en un burrito. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas, coronas, ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento, por favor. Hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra. ¿En cuál de los tres grupos te encuentras? Los que rechazan, los espectadores, los que recibieron su mensaje. ¿En cuál de los grupos te encuentras? Si dices estar en el tercer grupo, eso tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor perdón todos, porque todos de una u otra forma, todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Hoy digámosle a Jesús, a nuestro Rey: perdóname, porque con mis actos no me he sometido a tu señorío. Con mi desobediencia abierta, con mi rebeldía, no te estoy reconociendo como mi Rey. Estoy dejando que la carne y otras cosas gobiernen en mi vida, pero no estoy dejando que tú me gobiernes a través de tu Espíritu Santo. Pidámosle perdón al Señor hoy. Si estás alejado de Dios, si hubo un tiempo en que estabas muy consagrado al Señor y ahora estás alejado, este es el tiempo para que te acerques, este es el tiempo para que te arrepientas, este es el tiempo para que le digas al Señor: a partir de hoy voy a consagrar mi vida por completo a ti, Jesús. A partir de hoy voy a renunciar a lo que es de tu desagrado, Señor. Me voy a consagrar a ti y solo te voy a adorar a ti. Y te voy a reconocer como mi Rey en todas las áreas de mi vida. Pero dígaselo hoy al Señor. Y recuerda, si no le has entregado la vida a Jesucristo, hoy recíbelo como el Rey de tu vida, como el Salvador de tu vida. Dígale en tus propias palabras: Señor, aquí está mi vida, perdona mis pecados,
Acéptame como un hijo más, como un miembro más de tu familia. Hoy te reconozco como mi Rey y quiero que entres triunfantemente en mi corazón. Apodérate de mi ser, Señor, quiero que seas el Rey y que me gobiernes por completo. Adoremos, iglesia, al Señor a través de un cántico. Cuando Juan en la isla de Patmos, el Señor le dio una visión y vio a Jesucristo, al Mesías Rey, en todo su esplendor, y lo vio en toda su gloria. Vamos a adorarlo. Te puedes colocar de pie, levantar tus manos al cielo y adorar al Rey de Reyes. A la diestra del Padre